Vamos a orar a nuestro Dios, a nuestro Papá. Padre eterno, Padre amado, en esta mañana te damos la bienvenida. Te queremos dar todo el honor, toda la gloria, toda la honra para ti en este día, Señor. Tú la mereces, papá. Te queremos, papá, ofrecer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Te consagramos esta reunión y te pedimos que nos ministres, que nos hables a nuestro espíritu, que sea tu Espíritu Santo susurrando, meditando en nuestro corazón, Señor. Que tu presencia, Señor, nos llene en este día. Recibe la gloria. Amén y amén. Como le decía, sea bienvenido a la casa del Señor. También le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo mediante la transmisión de nuestro canal de YouTube. Queremos bendecir a la congregación. Y así como está rápidamente, le invito a que abra la palabra del Señor en el libro de Levíticos, capítulo 23. Ahí tenemos una cita muy linda. Y yo he titulado el mensaje del día de hoy, Viviendo en arrepentimiento. Y es algo que como iglesia, como seres humanos, como cristianos, que tenemos que aprender a vivir en arrepentimiento. Amén. De continuo, no es algo momentáneo, sino que es algo que se tiene que repetir constantemente en nuestras vidas. Para la gloria del Señor lo vamos a leer, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y si usted me quiere acompañar, lo invito. Dice a partir del versículo 26 del libro de Levíticos capítulo 23. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de las trompetas. Lo celebrarán como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. Versículo 28. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón. Cuando se presentan ofrendas de purificación para ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. Versículo 31. No debes de hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al atardecer del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta el atardecer del día 10º. Amén. Gloria a Dios por su palabra. El Señor nos ministre por medio de ellas, a nuestro espíritu, para que cada uno de nosotros tengamos la gracia del Señor en nuestro corazón. Amén. Dice que el capítulo 26, el Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar. Esto que acabamos de leer aquí es ni más ni menos que una fiesta, que hasta el día de hoy, hasta estas generaciones, se celebran en Argentina, en Estados Unidos, en donde hay un judío, se celebra esta fiesta. Amén. Porque si hay algo que los judíos han hecho es transmitir la palabra del Señor de generación en generación. Quiero decirle que es más conocido esta fiesta como el Yom Kippur. ¿Lo has sentido nombrar alguna vez? Amén. Dice que el Yom Kippur, para los que no saben, es el día de expiación, dice la palabra del Señor. Es el día de perdón, o en otras palabras, es el día del arrepentimiento. Amén. Dice el versículo, no sé si usted notó, pero dice, 2 veces lo menciona, que es para negarnos a nosotros mismos. Es un día especial para negarnos a nosotros mismos. Es para que no es para nosotros, sino para quien es, para el Señor, para acercarnos ante su presencia. En ese día también se presentarán ofrendas importantes. No se puede hacer ninguna acción que conlleve trabajo.
¿Sí? Nada. Inclusive hasta serás castigado, le dijo el Señor a su pueblo. Es una ley perpetua y donde quiera que vayan o estén, allí la tienen que celebrar, porque inclusive lo hacen de generación en generación. Algo que se transmite desde los padres hacia quién. Amén. ¿Cuántas leyes que como papá nosotros no les transmitimos a nuestros hijos? Y qué importante es que la palabra del Señor se transmita de generación en qué? En generación. Ahora dice, ¿cuándo comienza? No sé si usted se fijó. Dice que comienza el 9º día después de dentro de esa misma celebración del Festival de las Trompetas, otra fiesta que se llama Yom Teruah. No sé si también la ha escuchado. Yo las menciono porque son importantes. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez para nosotros que vivimos en este mundo con un calendario gregoriano o un calendario que fue armado por los romanos, ¿sí? No un calendario de los judíos o judaico. El calendario judaico tiene 360 días, mientras que el nuestro tiene 365. Nuestro calendario tiene 5 días más. Nuestro calendario es únicamente solar. ¿Sí? El calendario de los judíos es solar y lunar. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto que yo le estoy comentando? Si usted escucha o prestó atención al último versículo, dice, el día 9 al anochecer y durante el día y hasta el próximo día. Este año Yom Kippur cae en septiembre, la fecha del 27 del domingo a la noche, eso de cuando se pone más oscurito, ahí comienza el Yom Kippur. Y dura todo un día hasta el anochecer del otro día, que va a caer día lunes. Ahora, ¿sabe cómo termina esto? Dice que culmina el día posterior al sonar de las trompetas. Así suena. Para que sea finalizado ese día, hacen sonar un cuerno de carnero, y así termina el día de expiación, de arrepentimiento y de perdón. Qué paradoja, ¿eh? Que el día del perdón se termina de esta manera y el día que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, sonarán trompetas. Y asimismo también nosotros nos uniremos a una nube de testigos para entrar a su presencia. Llegará ese día, iglesia, y con ansias la iglesia lo tiene que esperar. Amén. ¿Usted anhela ese día? Yo anhelo el día de que mi Salvador, como hemos cantado recién, nos vendrá a buscar. Amén. Gloria al Señor por ese día. Ahora, déjeme decirle que acá menciona algo. Y yo lo he anotado de esta manera y les voy a dar una definición en la lengua española y una definición en la lengua griega, porque es importante que conozcamos. Amén. Y yo me pregunté, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué significa el arrepentimiento? Yo lo busqué en la lengua, el diccionario de la Academia Española y dice que es un pesar o es un dolor que uno siente por algo que ha hecho, dicho, visto, ¿sí? Es un pesar. Dice, es un reconocimiento de una falta, de un pecado. Eso significa arrepentimiento. Pedir perdón hacia Dios, hacia el prójimo y a veces también hacia uno mismo, porque hay gente que no se ha aprendido a perdonar, ¿sí? Y está atada. Ahora, déjeme decirle que el significado en griego, hay una palabra muy linda que llamó poderosamente mi atención y se llama metanoia. No sé si usted alguna vez la ha escuchado esa palabra. ¿No? Bueno, yo le voy a dar el significado en griego. Metanoia significa dar media vuelta. ¿Sí? Dar media vuelta o conversión significa. Tiene que ver con arrepentirse, con lo que predicaba Jesús en la antigüedad. ¿Sí? Arrepentidos y
convertíos, decía la palabra del Señor. Ahora dice, no decía. Ahora fíjese que metanoia significa dar un giro, y yo esta mañana en la primera reunión, la verdad que a veces los que nos toca predicar en la segunda no predicamos tal vez lo mismo que hemos predicado antes. ¿O no les ha pasado a los chicos? Bien. Pero yo les mostraba y le hacía una ilustración a la iglesia en la mañana y le decía que metanoia es dar un giro de 180 grados y yo lo voy a hacer para que usted se le pueda grabar visualmente. Y metanoia es decir, yo voy hacia allá, voy hacia el norte y doy un giro absoluto y brusco hacia el sur. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. O sea que si mi camino que me estaba conduciendo mal hacia el norte, que afectaba a mi familia, que afectaba a mis hijos, que afectaba a mi esposa, que afectaba a mi trabajo, que afecta a mi ministerio, que afecta a mi relación con Dios, que hace que me tropiece y que me caiga, si tengo una adicción, si tengo un problema que me desvía, me aparta, me aleja del Señor, yo tengo que dar una metanoia en mi vida, hacer un giro de 180 grados. Pero lamentablemente, y voy a dar primeramente, lo voy a invitar en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y la pastora el domingo pasado compartió esta palabra en Jeremías capítulo 6, versículo 16, y nos mostraba algo muy lindo, lo vuelvo a leer en traducción viviente, y dice, esto dice el Señor, si íbamos para allá, ¿cierto? Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden. O sea, preguntemos y andemos, ¿sí? En él. Vayan por esa senda y encontrarán, ¿qué dice? Descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es lo que queremos. El camino del ser humano siempre, por el pecado original, el pecado que viene enraizado en el ser humano desde el nacimiento, desde la concepción de un bebé, es estar apartado, es estar alejado de los caminos del Señor. Y lamentablemente los caminos, si nosotros no nos arrepentimos, nos vamos por buenos caminos. Parecieran que fueran buenos, porque muchos dicen, bueno, pero si yo no mato, yo no robo, pero mentimos, adulteramos, blasfemamos, envidiamos, codiciamos, engañamos, fornicamos. Y podemos seguir con una lista de pecados, ¿sí? Porque cuando habla de arrepentimiento, tenemos que entender que el ser humano tiene pecado. ¿Amén? Todo ser humano, aún los que venimos a la iglesia, los que aquí estamos congregados, no somos santos. Vamos camino a la redención y a la santificación. Amén. Somos santificados mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle, pregunten por el camino, dice. Y también la pastora el domingo pasado predicó, dijo que hay una puerta y esa puerta es angosta. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Ahora usted sabe que el arrepentimiento es la llave que abre el corazón de Dios. El arrepentimiento es la clave que necesita el Señor para que todo ser humano acceda a la eternidad, a la salvación, al cielo. Amén. A las moradas eternas que Jesucristo fue a prepararnos. No sé usted, pero yo le decía recién que hay una diferencia y mucha gente habla y cree que arrepentimiento es remordimiento. ¿Sí? Ustedes saben que hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. No es lo mismo, suena igual, pero no es lo mismo. Y yo quiero darle las diferencias. Y en este segundo punto decirle que primero, ¿qué era arrepentimiento? ¿Sí? Segundo, ¿para qué sirve? Y el arrepentimiento sirve para mostrar la condición del ser humano. La condición del ser humano es de pecado. Y en la condición del ser humano es que sin Dios
no hay salvación. Jesucristo es el único camino al Padre, el que nos conduce a la vida eterna. Amén. Quiero decirle que también somos pecadores por naturaleza y que como cristiano, como persona, venimos a la iglesia o escuchamos la palabra de Dios o nos instruimos a través de este manual para aprender a vivir como hijos de Dios. Amén. Usted en esta mañana está aquí para aprender a ser un hijo de Dios. Los que nos están viendo también ponen tal vez un canal de una prédica porque desean vivir mejor. Y la diferencia entre el remordimiento, yo le voy a dar, el remordimiento es un dolor o un pesar, pero eso es momentáneo. Ofendimos a alguien, perdón. Hoy día, mañana lo volvemos a ofender con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, perdón. Y volvemos a fallar. El remordimiento es un pesar que es momentáneo. Mientras que el arrepentimiento nos hace negar a nosotros mismos. ¿Vieron que lo leímos recién en Levíticos? Es para nosotros, para hacernos más que el arrepentimiento, más justos. Se celebra esa fiesta en la antigüedad, pero hoy nosotros tenemos la bendición mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la oportunidad de arrepentirnos todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Amén. Ahora dice que el remordimiento es pasajero, es momentáneo, es con uno mismo, o sea que uno siente un dolor por un momento, tal vez de algún pecado que ha cometido, de algo que ha dicho, que algo que ha visto, pero es momentáneo. Ahora dice que el remordimiento no produce cambio y quiere darle la diferencia. El remordimiento hace un giro de 360 grados. Y tal como lo hice esta mañana, lo voy a volver a hacer ahora. Yo le mostré que 180 es, si iba para allá, voy para allá. Pero si usted da 360, hace esto. Si las matemáticas no me fallan. Volvemos al mismo lugar. O sea que nos volvemos a equivocar y volvemos a cometer el mismo error y tenemos el mismo desacierto. Eso es remordimiento. Ahora, mientras que el arrepentimiento es, dijimos, de 180. Íbamos para allá y vamos para allá ahora. Cambiamos. Hay un cambio de hábito, hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud. Tiene que ver no solamente con la mente. Yo decido que iba para allá, pero tengo que tomar la decisión de que ahora este camino no me conviene. Tengo que tomar para allá. Sí o sí. Porque está la policía y están los retenes, digamos. Tiene que ver con que las decisiones tienen que producir cambios, amén, que me bendigan. Y para eso es el arrepentimiento. El punto número 3, ¿para qué? ¿O qué produce el arrepentimiento? Y el arrepentimiento produce, déjeme decirle, Salmo 32. Si me acompañan, por favor, Salmo 32. Versículo 1, Salmo 32, versículo 1 dice: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! Dice que produce alegría. Dice, a quienes se les cubre su pecado. Yo necesito que mis pecados sean cubiertos. Quiere decir que produce alegría, produce perdón, pero también produce protección porque se te cubre. Como dice el Salmo 91, debajo de sus alas te cubrirá. Amén. Ejerce protección cuando uno vive en arrepentimiento, cuando uno encuentra el secreto, la bendición de que no puede pasar el día sin que yo haya hecho una lista, ¿sí? Y allí pueda agendar. Cuando usted se va a acostar, haga un reseteo en su computadora. Yo comentaba en la primera reunión que mi computadora está viejita, tiene como 10 años. Y
Cada vez que la prendo demora como 20 minutos en prenderse, porque de aquí que hace el chequeo interno, vio que a veces mientras este martes fue mi cumpleaños, cumplí 40, gracias al Señor, no pude festejarlo como hubiese deseado, pero al hallarnos más grandes, ¿sí? Algunas cositas nos cuestan más, y a la computadora también le cuesta un poco más algunas cositas. Y yo decía que el arrepentimiento produce perdón de Dios y también de las personas que ofendemos. El arrepentimiento produce alegría. El arrepentimiento produce cobertura y protección. ¿Cuántos necesitan la cobertura y la protección? El arrepentimiento produce bendición sobre lo que tú decidas hacer. Cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. Ahora, tiene que ver esto también con que dice, en el 32 dice, mire, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¿Sí? ¿Alguien ha pedido fiado alguna vez? Y vieron, iba ahí, Señor, que esto no me lo tome porque no me alcanza la plata. Se te borra la cuenta. Cuando vos vivís en arrepentimiento, se borran tus pecados. Ya Dios no se acuerda. Dice que fueron echados a lo profundo de la mar. ¿Qué se te tiene en cuenta? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Sí? Todo eso gracias al sacrificio, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por gracia que nosotros somos salvos. Solo no es por obra, dice la Biblia, sino que es por gracia para que nadie que se gloríe. No es por esfuerzo propio la salvación que nosotros hoy gozamos. Es por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por su obra. Amén. Ahora, la salvación produce transparencia en tu vida y en la mía. Cuando vos aprendés a vivir en arrepentimiento, el Señor hace que tu camino sean como la senda de los justos, que va en aumento. Amén. La salvación y te trae alejamiento del pecado. Porque la metanoia no es producirte una culpa que te cause un dolor de una tristeza que no sea reparable. El tipo de tristeza que Dios quiere que nosotros tengamos es la que nos aleja del pecado. Eso dice Corintios, segunda de Corintios. Ahora, déjeme decirle, la falta de arrepentimiento es lo que produce. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Mire lo que dice, versículo 10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos es la que nos aleja del pecado y trae como resultado, salva. ¿Qué trae el arrepentimiento genuino? Salvación. ¿Y produce qué? Que nos alejemos ¿de dónde? Del pecado. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento. ¿Qué le falta al mundo? ¿Qué le falta a la gente que no se le ha predicado, a la que no conoce al Señor? ¿Qué le falta? Arrepentimiento. Amén. La iglesia es un hospital donde la gente viene a sanarse. Amén. La palabra del Señor son los remedios a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que nos sacien desde adentro hacia afuera, porque de nosotros tienen que salir ríos de agua viva. Amén. Ahora fíjese lo que produce la falta de perdón, la falta de arrepentimiento. Dice que produce, lo seguimos leyendo, al cual le falta arrepentimiento y resulta en muerte espiritual. O sea que la gente que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que no tiene? Vida. ¿Y cómo está?
muerta espiritualmente. Y no es para ofenderse, sino es para tratar de entender de que el ser humano que no ha conocido a Cristo, que no ha tenido la oportunidad de acercarse hacia el trono de la gracia y de pedirle perdón al único que se puso en nuestro lugar, quiere decir que está muerto en vida. Quiere decir que está muerto en vida. Ahora, hay una oportunidad para aquel que decida arrepentirse en esta mañana. Tanto aquí como también los que nos están mirando por la transmisión. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que lo único que desea del ser humano es arrepentimiento. Amén. Dice la Biblia y dice la palabra del Señor que lo que Él quiere es que todos, en 2 de Pedro, capítulo 3, acompáñeme por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará inesperadamente. Vendrá como un ladrón en la noche. O sea, ¿un ladrón te avisa que va a venir a robar a tu casa? No. ¿Y sabe qué? Que al mundo lo va a encontrar desprevenido. Ahora, yo hace un tiempo prediqué que como iglesias debemos estar apercibidos. Amén. Apercibido. Ahora, ¿qué desea Dios del ser humano? ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Que vivamos en una constante vida de arrepentimiento. Que no se ponga el sol sobre ¿qué? Vuestro enojo. ¿Cuántas cosas dice la palabra del Señor? Pero el ser humano a veces está insistiendo en ir por el camino equivocado, por golpear la puerta equivocada. ¿Sí? Ahora, concluyo con esto. En el libro de Lucas, capítulo 15, que también la pastora lo leyó, hermosa prédica, que los que nos están viendo por las transmisiones van a poder compartirla esta tarde. No se la pierda los que no vinieron. Hermosa palabra de nuestra pastora. Predicó también en Lucas 15. Y hay una historia muy bonita que no podemos dejar de contarla y es esta, que es la del hijo pródigo. Qué hermosa palabra que nos muestra, ¿sí?, el camino o cuál es la senda que tenemos que hacer. Si hemos tomado malas decisiones, si hemos insistido como el hijo pródigo, dice, se la voy a leer a partir del versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia now, ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre todos sus hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo. ¿Qué derrochó? Todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre, escuche bien, tanta hambre que hasta las algarrobas que los alimentaba, con la que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente dice versículo 17, y es aquí donde está la enseñanza de esta mañana, cuando finalmente dice, entró ¿en qué? En razón, se dio cuenta, se despertó,
se le rompió el velo, se abrieron sus ojos espirituales, abrió su oído y su entendimiento entendió de que lo único que podía acercarlo a su papá como al cielo era el arrepentimiento. Lo leemos. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dio a sí mismo en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrastes como un jornalero. Mire la condición de aceptación de su situación. Dios lo que desea en el arrepentimiento es que reconozcamos que somos pecadores. Termino con esto. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Amén. Jonathan Edwards, un teólogo de los Estados Unidos en el siglo XIX, dijo, yo me propongo, y sería bueno que usted y yo lo podamos tomar como algo para nuestro corazón, un antídoto. Yo me propongo que todas las noches haré una oración y meditaré, dice, en mis pecados, en mis caminos, en mis dichos, en mis acciones,